Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludo cordialmente a mi hermano en el presbiterio, don Miguel, y también a vosotros, queridos hermanos en Cristo. Pues hoy contemplamos en el Evangelio esas redadas tan grandes de peces, y cómo ante ese milagro los apóstoles, y sobre todo el príncipe de los apóstoles, que es San Pedro, pues se arrodilla y anodadado le dice: «Apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador». Pero el Señor, con esa ternura y dándose cuenta de que estaba asombrado por el milagro, le dice con amor y ternura: «No te preocupes, Simón, desde ahora serás pescador de hombres». Pues hoy es la segunda plática sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios, para que conociendo la voluntad de Dios, para que conociendo la verdad, pues nos salvemos como quiere Dios y como nos recuerda el apóstol Santiago, el apóstol San Pedro, San Pablo. Pues el segundo mandamiento de la ley de Dios es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Es decir, en ese mandamiento pues se nos invita a adorar, a venerar el santo nombre de Dios. Tan santo es el nombre de Dios que en el Antiguo Testamento era el nombre innombrable, porque en hebreo no existen las vocales. Las vocales se añadieron más tarde, que son una serie de puntos. Por lo tanto, el nombre de Yahvé, que nosotros le añadimos la A y la E para poderlo pronunciar, para que tenga vocales y sea pronunciable, era tan sagrado, tan santo, que ni siquiera se nombraba porque era absolutamente adorable. Y también cuando pronunciamos el nombre de alguien, pues en cierto modo lo poseemos, y a Dios, que es el infinito, pues no se le puede poseer. Como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en su última edición de Juan Pablo II, pues este segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor y hacer un uso de él de veneración, del nombre, por supuesto, de la Santísima Trinidad, de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, de la Santísima Virgen María y de todos los santos. Porque, como nos recuerda el apóstol San Pablo en su himno, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Por eso, al venerar, al adorar el santísimo nombre de Dios, nos llenamos de amor, nos llenamos del amor de Dios, porque como nos recordaba el primer mandamiento de la ley de Dios, pues Él nos ha amado primero y nos lo ha demostrado con la maravillosa obra de la creación y de la redención, muchísimo más admirable aún. Pues los pecados contra el primer mandamiento, en forma de recuerdo, pues era eso de confiar en todas las cosas que no fuera Dios, la superstición, el espiritismo, incluso la ouija, la magia, la hechicería. Todas esas cosas ofenden gravemente a Dios, porque el que cree en Dios y lo ama solamente puede confiar y esperar en su ayuda, y no en cosas que están relacionadas con el mal y con el diablo. Por eso, los pecados contra el segundo mandamiento de la ley de Dios, de no tomar el nombre de Dios en vano, tienen cierta relación con el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. El primero es la blasfemia, un pecado donde pues se odia a Dios, donde se le reprocha, donde se desafía y se injuria al Señor. Además de faltarle el respeto no solamente a Dios, sino también a los santos, a los lugares y objetos sagrados, incluso a la Iglesia de Cristo. Así lo explica el Catecismo. Y vemos en la palabra de Dios, sobre todo en los 2 libros apocalípticos del final del mundo que tenemos en la Biblia, libro de Daniel y sobre todo el libro del Apocalipsis, como la bestia, que es la representación del demonio, pues lo que hace siempre es blasfemar, insultar a Dios y a los seguidores de Cristo. El segundo pecado contra el segundo mandamiento son las palabras malsonantes.
es decir, esa falta de respeto al Señor para referirse a Él. Siempre cuando escuchamos y leemos la vida de los santos y sus escritos, encontramos, como siempre, al referirse a Dios, al Señor, a los lugares y cosas sagradas, siempre lo hacen con absoluta reverencia, porque están inflamados con el amor de Dios, y no utilizar palabras malsonantes que ofenden al Señor. Tercero, utilizar el nombre de Dios para utilizarlo en la magia o la hechicería. Cuarto, el juramento en falso, que quiere decir, pues, utilizar el nombre de Dios, jurar en nombre de Dios para decir una mentira. El Señor es tan delicado en ese juramento en nombre de Dios que incluso pues en los evangelios a nosotros nos recomienda que es mejor no jurar ni por Dios, ni por nada que hay ni en el cielo, ni en la tierra que es el estrado de sus pies. No jurar porque el Señor sabe que podemos fallar en ese juramento. Y por último, pues el pecado de perjuro, un pecado pues desconocido, de nombre extraño, que nos lo explica el catecismo, que es jurar en nombre de Dios una promesa que uno no tiene intención de cumplir. Todos estos 5 pecados que narra el catecismo, pues nos están diciendo en síntesis que el nombre de Dios es solamente para adorarlo, para darle gracias, para pedir ayuda y para confiar en Él. Una vez más salen a flote esas 3 virtudes teologales: la fe, creer en Dios; la esperanza, esperar y confiar en Él, y amarlo sobre todas las cosas. Después, muy interesante cómo el catecismo también, en cuanto al nombre de Dios, lo relaciona con el nombre del cristiano. En el bautismo, pues nos convertimos en hijos de Dios, nos convertimos en templos del Espíritu Santo por el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice concretamente el catecismo: debe ser y puede ser el nombre de un santo, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar a su Señor. Al ponerlo bajo su patrocinio, se le ofrece un modelo de caridad y le asegura su intercesión. Por eso siempre ha habido una tradición que se remonta a los primeros cristianos de bautizar en nombre de los mejores amigos del Señor, que son los santos. Para 2 cosas: para que, como nos dice el Catecismo de San Juan Pablo II de la Iglesia Católica, para tener un modelo concreto de fidelidad y de amor a Dios, además de la sabiduría de los escritos que pueda tener ese santo; y una cosa también muy importante, que ya explicaré en su momento, que es la intercesión de los santos que están en presencia de Dios y que, al ser nuestros mejores amigos, porque son los que mejor vivieron su fe, pues ellos interceden por nosotros en nuestros problemas y dificultades de cualquier tipo. Y por último, en cuanto al nombre que debe y tiene que tener un cristiano, el Catecismo de la Iglesia Católica al final pues se pone muy serio y cita a la ley de la Iglesia, que es el Código de Derecho Canónico, y dice concretamente: procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. Eso quiere decir que no puede ser uno bautizado en nombre, por ejemplo, de un dios griego, de un dios falso. No se puede bautizar a un niño en nombre de Zeus, o de Hércules, o de Apolo, o incluso un nombre que no sea cristiano, que sea de otra religión, musulmana, o que sea de un nombre budista. Tiene que ser, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, a los padres, padrinos y al sacerdote, que es necesario que sea un nombre cristiano. Precisamente para eso, para que tengan el ejemplo de una vida santa de un santo y para que también tenga la intercesión de los santos, que es algo muy importante. Y también un apunte litúrgico sobre el nombre santo de Dios. El misal romano, rubricado por su santidad Pablo VI, al sacerdote que oficia la Santa Misa le pide que incline la cabeza
cuando se nombra a la Santísima Trinidad, cuando se nombra a Jesucristo y cuando se nombra a María Santísima, para manifestar de una forma externa esa reverencia al Señor, ante el cual toda rodilla se dobla. Y cuando es el día o la fiesta de un santo, pues también esa inclinación de cabeza como signo de reverencia y de amor a Dios y a los santos. Pues queridos hermanos, al escrutar la ley del Señor, como dice el Salmo, nos inflamamos de amor a Dios y encontramos ese camino recto que nos llena de felicidad. Ese es el sentido de los 10 mandamientos. El Señor nos muestra el camino del bien y el camino del mal, el camino que lleva a la vida, a la felicidad y a la eternidad, y el camino que nos conduce a la tristeza y al infierno. Por eso, al conocer la ley de Dios, amarla y pedirle al Señor la gracia en sus sacramentos y en la oración para cumplirla y vivir en medio de nuestros días alegres como vivieron todos los santos y santas de Dios. Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.